Dicen que ya la pueden ver, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, ayer estábamos viendo esta visión o este aporte de Williamson al análisis de la empresa, ¿no? Para explicar cuál es el objetivo de la empresa. Decíamos, ahí, y ahí está claro, que la empresa seguimos bajo el postulado que busca maximizar beneficio, pero que este beneficio no es el que se podría alcanzar a través de los mercados perfectamente competitivos, porque en esta visión se reconoce que existe incertidumbre vinculada a una serie de supuestos conductuales, lo platicábamos el día de ayer, de la racionalidad limitada, que el individuo quiere ser racional, el individuo busca maximizar su utilidad, pero tiene capacidades cognitivas limitadas que hace que no lo pueda hacer, o que realiza asignaciones ineficientes. Decíamos también de la presencia de oportunismo, ¿no? Entonces, el individuo no significa que todos los individuos sean oportunistas, sino que algunos son oportunistas y otros no, o que algunos, o que cualquiera en algún momento de la vida van a ser oportunistas. Entonces, decía el autor que identificar qué individuos, en este caso, qué empresas son oportunistas es costoso, ¿no? Entonces eso también genera incertidumbre en torno, siempre la incertidumbre en torno, y aquí lo tenemos, a la transacción, ¿no? Y decíamos, se intercambian derechos de propiedad, existe un contrato de por medio, y dada esta cuestión de que la información es costosa, de que existen informaciones, bueno, de que existe información asimétrica, que está presente el oportunismo, pues entonces existe incertidumbre en torno a la transacción. Y las empresas se van a alejar, ¿no?, del mercado. Y veíamos aquí nuestro otro caso extremo, que es la empresa verticalmente integrada. Es decir, esta empresa se alejó totalmente del mercado, estamos hablando del caso de Ford, pero cada vez que la empresa internaliza una actividad se aleja del mercado, ¿no? Y le empieza a realizar ella misma. Entonces, bajo los postulados ortodoxos, pues esto no favorece la eficiencia económica, porque la eficiencia económica se logra a través, ¿no?, de la asignación de factores productivos vía mercados, ¿no?, de esta cooperación inconsciente y del vínculo entre empresas especializadas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que se reduzca la incertidumbre en torno al intercambio? Y ahí, o sea, ahí es donde entra, ¿no?, el contrato. ¿De qué manera los contratos permitan reducir la incertidumbre vinculada al intercambio? Es a lo que se refiere Williamson con esta cuestión de los arreglos institucionales. Pero otra cuestión importante que también reconoce este autor es que no todas las transacciones son iguales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no todos los contratos van a ser igualmente eficientes para reducir la incertidumbre. Entonces, nosotros nos quedamos en esto y platicábamos el día de ayer, y esto fue, lo voy a hacer un poquito más grande, que, ¿no? Entonces, la unidad básica de análisis siempre es la transacción. ¿Por qué, Dariana? Siempre es la transacción, la unidad básica de análisis. Porque, no, pues es que según yo sé que esa transacción, porque no siempre van a ser ay, porque cuando son específicos requieren un monto importante de inversión. Entonces, pues es importante porque no siempre van a suplir las dos partes. No, te estás embrollando mucho. Si eso fuera tu respuesta en el examen, ya tendrías una mala. ¿Por qué o sea, nosotros estamos analizando la transacción? Lo acabo de explicar. Stacy. No, todavía no lo tengo muy claro, profesora. ¿Por qué no preguntan? A ver, va para todos los que están presentes ahorita en la clase. Yair, ¿por qué la unidad básica de análisis es la transacción? O bien, Yair o Víctor.
Porque estamos analizando que la transacción es la forma de organizar alternativa al mecanismo de No, precio. ¿no? No tiene sentido eso que acabas de decir, Víctor. Vuélvelo a repetir. Bien, o sea, nuevamente. Que las transacciones son la forma de organización de las empresas alternativa al mecanismo de precios. No. ¿Por qué le digo a Víctor que no tiene sentido, Maite? Maite, Sí, sí, profesora. ¿por qué le digo que no Por- tiene sentido? Porque bueno, yo lo entiendo como lo mencionó mi compañero, se está guiando más hacia los costos de transacción, ¿no? No solamente en sí la unidad básica que es la transacción. No. A ver, Dariana. Pues es que estábamos hablando de que es para reducir la incertidumbre. Entonces, es importante porque no todas las transacciones o sea, no tienen las características todas para que sean iguales, o sea, que existan las distorsiones. Ay, Bueno, bueno, algo así es va por que, ahí, va por ahí. A ver, estamos analizando, aquí lo puse con dos muñequitos, ¿no? Uno que compra y uno que vende. En un mercado perfectamente competitivo, bajo los supuestos que hemos estado mencionando todos los días que nos vemos, ¿no? Bajo los supuestos ortodoxos de información perfecta, racionalidad perfecta, no existe incertidumbre. Se intercambian bienes homogéneos, ¿sí? Compradores y vendedores son precios aceptantes, nadie tiene poder de mercado. Entonces, dado que se intercambian bienes homogéneos, dado que existe esta información gratuita, completa y que los individuos son racionalmente perfectos, no existe incertidumbre en torno a las ganancias del intercambio. Cuando ustedes compran algo, cuando ustedes venden algo, se espera, ¿no?, que se obtenga una ganancia, una utilidad, un beneficio. Entonces, lo platicábamos con un esquema de mercado. El precio de equilibrio es el que vacía los mercados. En este equilibrio es Pareto eficiente porque nadie está mejor que nadie. Recuerden que en la parte superior, ¿no?, hay un exceso de oferta porque los precios son más altos. Entonces, ahí el productor vende un precio más alto. En el punto por debajo, o sea, en la zona, ¿no?, por debajo del punto de equilibrio hay un exceso de demanda, el precio es más bajo y ahí a quién le conviene, al consumidor, pero no se vacían los mercados. Entonces, en el equilibrio hay una coincidencia de intereses, ¿no?, entre lo que quiere el productor y entre lo que quiere el consumidor. Los mercados se vacían. El mercado determina qué se produce, ¿no? En este caso, la cantidad y el precio al que se va a dar el intercambio. Y cuando estamos analizando un mercado hay una transacción. Por eso nuestra unidad de análisis básica es la transacción, es el intercambio. No pueden no tener eso claro, porque lo estoy explicando todos los días. Aquí lo acabo de decir. Estoy analizando la transacción, ¿sí? Y decimos que dado que se empiezan a flexibilizar ciertos supuestos ortodoxos, ¿no?, de que la información no es gratuita, de que existen asimetrías de información, que el individuo quiere ser racional pero no puede serlo, ¿no?, de manera perfecta, de que hay comportamientos oportunistas. Todo eso genera distorsiones en torno a la transacción. ¿Qué es la transacción? Un intercambio no solo de bienes o servicios, sino de derechos de propiedad. Entonces, existe una duda, fricciones, desórdenes en torno a que alguien, la contraparte con la cual tú estás intercambiando, se quiere apropiar de tus ganancias en el comercio, se quiere apropiar de parte de tus derechos de propiedad. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se alejan del mercado y optan, ¿no? Y decíamos, tenemos esta figura que es Ford por estrategias de integración vertical, donde te alejas del mercado y lo que antes comprabas lo empiezas a fabricar tú.
internalizas una parte del proceso productivo. Luego entonces, decíamos que no cambia cuál es el objetivo de la empresa, la maximización de beneficios. Entonces, la maximización de beneficios ya no va a ser ese óptimo paretiano, sino vamos a tener un subóptimo porque tenemos que enfrentar costos de transacción, que ahí está subrayado, costos de transacción. Entonces, ¿de qué manera reducimos toda esa incertidumbre en torno a la transacción? A través del contrato. Fue con lo que inicié. Entonces, vamos a tratar, ¿no?, de utilizar contratos que permitan estas formas, ¿no? O cómo le llama ahí, especificidades institucionales, o no recuerdo cómo le llama el autor, contratos que permitan reducir la incertidumbre. Entonces, ya de entrada, por eso estamos hablando que la transacción es nuestra unidad de análisis, porque estamos analizando cómo eficientamos los intercambios. Y segunda cuestión que ahora sí decía Dariane, que decía su compañera, ¿no? Aquí también, o sea, lo primero, o sea, lo que yo analizo son las transacciones, ¿no? Y, en un marco de todo esto que hablamos y que está en el otro, en esta diapositiva. Incertidumbre por racionalidad limitada, por oportunismo. ¿Sí? Entonces, vamos a diseñar un contrato que nos permita, ¿no?, economizar la racionalidad limitada y el oportunismo. ¿Qué significa economizar ambos casos? Que la racionalidad limitada genera costos de transacción, que el oportunismo genera costos de transacción. Entonces, vamos a buscar contratos que permitan economizar los costos de transacción generados por la racionalidad limitada y por el oportunismo. Y si a esto nosotros añadimos que ninguna transacción es igual, y aquí es otro supuesto que se está quitando de los supuestos ortodoxos, que los agentes intercambian bienes homogéneos, porque me dicen, las transacciones difieren porque los activos no son homogéneos, sino son heterogéneos. Existe una gran especificidad de activos, ¿no? Entonces, en esto nos quedamos. Me preocupa porque no participan, me preocupa porque se les pregunta y no saben qué contestar, y tampoco externan dudas, entonces no me pueden decir, es que no lo tengo claro. Si no se toman el tiempo ni de ver los videos, ni de leer, y oiga maestra, aquí no me queda claro, ¿me lo explica por favor? Entonces yo asumo que todo lo que estoy hablando en las sesiones sincrónicas, en las asincrónicas, asumo que ustedes entran, ¿no?, que están tomando notas, que están atentos a la clase y que si no lo están por X o Y razón, tienen el material en el aula con videos grabados, asumo que los están viendo. Preguntaba el martes, ¿los vieron? Nada más vi uno. Cuando estaban 2 videos, estaba una clase completa. ¿Qué hicieron? ¿Qué no pudieron hacer? ¿Quién sabe? Pero entonces, o sea, lo que les digo, no pueden tener esa actitud pasiva. Yo ya me lo sé. Aquí es para que pregunten, y eso fue, les dije, yo estoy subiendo clases completas para que las vean, volvemos aquí a repasar y externen dudas, pero no están externando nada ni están estudiando. Se supone que están en el área porque les gusta el área, porque les gustan los contenidos que se dan, pero no pueden seguir con esa actitud pasiva, chicos. De plano, no. Yo les comenté, el examen va a ser oral. Por eso los estoy, ¿no?, continuamente aquí cuestionando. ¿Esto cómo lo contestas? ¿Esto cómo lo contestas? Esto está mal. Porque el examen es oral. Y si no pueden argumentar lo que se les pregunta, no van a tener una calificación aprobatoria ni en el segundo, ni en el primer y en el segundo parcial. Entonces, se los he repetido desde el primer momento. Pregunten, argumenten, hablen. Pero tengo que estar buscando a ver quién quiere, porque nadie levanta la mano y abre el micrófono. Les da miedo hablar. Entonces, o se ponen las pilas o se ponen las pilas. Porque de otra forma los exámenes no los van a pasar. Y es oral. Si no saben argumentar, de nada les vale que se lo aprendan. No piensen que van a estar leyendo, porque inmediatamente se ve cuando están leyendo. Entonces, o preguntan, o argumentan, o participan en lo que queda de aquí de antes de irnos de vacaciones, o no sé cómo va a ser. Está bien de que
no les hayan exigido participar en sus otras weas a lo largo de la carrera, que no están acostumbrados, pues acostúmbrense. Se los van a comer si no hablan. Si no pueden, ¿no? Y ahí vamos a llegar al problema en 12º trimestre, que no van a poder plantear un trabajo de investigación porque no saben plantear una idea. Entonces, regreso a esta cuestión de que los activos, los bienes que se intercambian no son homogéneos, son heterogéneos, son específicos. Entonces, hablábamos el día de ayer que la incertidumbre en torno a comprar un pan de caja no es lo mismo que la incertidumbre en torno a comprar vacunas contra el COVID. El contrato, ¿no?, que medie este intercambio, tanto del pan, esta transacción del pan o de la vacuna, debe de considerar cuestiones bien específicas. En el pan de caja no. No te importa a quién se lo compras, en qué tienda lo compras, en qué supermercado lo compras. Es prácticamente un contrato automático. ¿Qué podría salir mal? Pues que estuviera ahí echado a perder y que vas y lo regresas y santas paces, compras otro. Pero entonces ustedes piensen, el contrato que tiene que negociarse, redactarse, vigilarse en el caso del diseño y compra de vacunas contra el COVID. ¿Sí? Entonces debe de ser muy específico. A eso se refiere el autor. Los activos que se intercambian no son homogéneos, son heterogéneos. Y dentro de esta heterogeneidad existen diferentes grados de especificidad, ¿no? Entonces dice, es la característica más importante de la transacción. Entonces es otra cosa que se tira de estos supuestos ortodoxos, ¿no? No hay intercambio de bienes homogéneos. Y entonces lo platicábamos con el pastel. Cuando tú vas a una pastelería y escoges o pides un pastel que no es de los de línea, existe incertidumbre, tanto para ti que lo estás comprando, de que la otra persona te esté entendiendo qué es lo que quieres hacer, porque la persona que hace el pastel quizá tiene toda la intención de hacer lo que tú le estás pidiendo, pero existe racionalidad limitada y se puede equivocar. Existe ese grado de incertidumbre. Y también para la persona que elabora el pastel, existe el grado de incertidumbre respecto a que tú no sepas expresar lo que quieres o que te arrepientas luego de lo que pediste. Lo platicábamos entonces que si alguien no honra el contrato, el costo de oportunidad, imagínense, para la persona que está elaborando el pastel, es menor. ¿Por qué? Porque puede vender ese pastel, sí, pero en partes, ¿no? Y ya no recupera el valor, ¿no? Ya no recupera todo eso que invirtió para ese activo específico. Son ejemplos muy tontos, ¿no? Que sean muy básicos, pero a ver si de esa forma podemos ir escalando. Entonces, cuando me hablan de estas especificidades, me dice, cuando un activo es muy específico, hay una gran incertidumbre en torno a la transacción para el comprador y para el vendedor, porque el costo de oportunidad, dice, es mucho menor que en los mejores usos alternativos. Tiene pocos usos alternativos. Entonces, yo ahí les pongo una diapositiva donde hay como una estrella, ¿no? Y no sé si es un laboratorio. Y entonces imagínense que esa estrella se diseñó, esa estructura se diseñó en específico para responder a las necesidades de la empresa que está ahí trabajando, que tiene un plan de logística también importante, o simplemente para adecuarlo al tamaño de la planta industrial. Si no se hubiera honrado el contrato, cuando hablo de honrado, respetado el contrato por la parte compradora, imagínense que dice, ¿sabes qué? Por X o Y no lo quiero. La empresa vendedora dice, bueno, es un diseño específico para esta empresa, ¿a quién se lo vendo? Es una gran inversión. ¿O qué pasa con la empresa que pidió ciertas cosas y al final, ¿no? Quería una cosa redonda y le llevaron una estrella? Hay incertidumbre en torno al intercambio. Entonces, esa incertidumbre se debe de tratar de disminuir a través del contrato. Entonces, si los activos son diferentes, si los activos son específicos, pues también los contratos tienen que ser diferentes, también los contratos tienen que ser específicos. Entonces, ¿qué tipo de especificidades estamos hablando? Me hablan de varias especificidades, me hablan de 4.
Me hablan de la especificidad de sitio, de ubicación. ¿Qué significa? Piensen en todas estas plantas en el sector 336, en el subsector 336, que están vinculadas a la industria de transporte, automóviles, toda esta cuestión de bienes intermedios, de refacciones. También en ese sector está la industria aeroespacial, etc. Entonces, muchas de estas empresas, al no existir proveedores nacionales, ¿no?, que trabajen bajo las características, estándares, calidad que ellos requieren, traen a sus proveedores. Y estos proveedores, ¿no?, son proveedores también internacionales que tienen que venir aquí a México, ¿no?, ubicarse en el país, crear una instalaciones cercanas, ¿no?, a su comprador, ¿no?, a quien le están proveyendo de X o Y servicio o producto, y tienen que hacer una inversión muy fuerte. Por eso me hablan, existe una especificidad que está vinculada con el sitio donde se realiza una inversión. Porque cuando tú realizas una gran inversión en un sitio, significa que son activos inmóviles en alto grado. Entonces aquí hay un problema porque ahí está la inversión. No es tan fácil como que digas, ¿sabes qué? Ya me voy mañana. No, porque entonces pierde valor tu inversión. Para recuperar lo que invertiste, no lo recuperas, o sea, no recuperas 100. Invertí 100, me tengo que ir, ¿no? Es como cuando se traspasa un local. No lo traspasas a como realmente quisieras, ¿no? Le pierdes. Entonces, eso crea riesgos en torno a que alguien quiera decir, o sea, diga, híjole, existe mucho riesgo si me voy allá y si pasa A, B, C, D, E, F, eso genera riesgos en la transacción. Entonces, vamos a hacer un contrato que busque, ¿no?, vislumbrar las eventualidades que se pueden presentar. Pero decíamos, dado que están las empresas reconociendo que existe incertidumbre, racionalidad limitada, información imperfecta, oportunismo, ningún contrato es completo. Y cuando decíamos que ningún contrato es completo, es que ningún contrato puede prever todas las eventualidades futuras, porque están en el futuro. Luego, entonces, una de las cuestiones más importantes, ¿no?, que debe de tener el contrato es la capacidad de adaptación a los cambios en el entorno, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de especificidades, la primera es el sitio de ubicación. La segunda, dice, es de activos específicos, que es lo que acabamos de comentar hace un momento. Son diseños específicos que se realizan para, ¿no?, que se realice una transacción y que de no honrarse el contrato, tienen un valor menor en otros usos alternativos. Entonces a mí me dicen, ¿sabes qué? Que quiero unas botas largas, moradas de enfrente, ¿no? Atrás blanco con purpurina roja, ¿no? Y que sean para mi pie, que es con estas características, tal. Y por X o Y no se lleva el contrato como, o sea, el contrato, ¿no?, el intercambio, como se tenía que hacer. ¿A quién le voy a vender unas botas con esas características? Pues solamente que llegue otro cristiano que tenga ese gusto y que no solamente le gusten, sino que sean del número del que me encargó las botas. ¿Sí? A eso se refiere esta cuestión de que tienen valor menor en usos alternativos. Entonces, todo esto genera distorsiones en el intercambio que buscan ser salvadas a través del contrato. Tenemos otra, ¿no?, que es la de los activos humanos. Para fortalecer una transacción, entonces imagínense ustedes que están en una empresa que van a tener, ¿no?, relaciones comerciales con una empresa china y nadie habla chino y del otro lado nadie habla español o habla inglés. Ustedes están interesados en transar con esta empresa. Pues alguna de las dos partes tiene que ser una capacitación para que parte de su personal se pueda comunicar con la contraparte. Entonces, tiene que haber activos humanos que tengan un aprendizaje exclusivo chino, ¿sí?, para que se pueda realizar esa transacción. Y hay un desorden porque de no llevarse a cabo como debe de llevarse la transacción, pues te invertiste en un capital humano que pues no es tan común. Bueno, en este caso sí, porque ya China está en todos lados, pero imagínense que van ustedes a intercambiar con Finlandia, ¿no? Entonces alguien tiene que aprender finés. Entonces es más fácil que utilicen el chino que utilicen el finés.
¿sí? O el rumano. Entonces, eso también nos habla del grado de especificidades que están vinculados con la transacción, ¿no? De los activos humanos, de los activos especiales o dedicados. En el video que les pedí que revisaran, hablábamos, a ver, no necesariamente tienen que ser activos sumamente específicos, diseños exclusivos. Podemos hablar del caso de las manzanas, ¿no? Entonces, yo soy Jumex y yo necesito 3 toneladas o 50 toneladas de manzana de cierta característica para hacer el néctar de manzana. Entonces, yo como la empresa que le proveo a Jumex de manzana y de repente me compraba 3 toneladas y ahora quiere 50 y yo no tengo esa capacidad, pues empiezo a buscar con los diferentes productores de manzanas para poder honrar ese contrato. ¿Sí? Entonces, es una inversión sustancial. Aunque no se especifica, aunque estemos hablando de manzanas, ¿qué pasa si se dan distorsiones en el contrato? Pues que hay una inversión muy grande. Entonces, estamos hablando que la manzana es un bien perecedero, se te puede echar a perder en cualquier momento y que si no se realiza el contrato como se tenía que realizar, si hay distorsiones en torno al contrato, puede haber pérdidas muy importantes. Entonces, en el contrato, dada la magnitud de la inversión, se van a tratar de poner cláusulas, derechos, obligaciones, penalizaciones, salvaguardas, para que las dos partes estén interesadas en que ese contrato llegue a buen puerto, que se realice, y que en caso de que haya alguna distorsión, se pueda negociar, o sea, no es simplemente de que el contrato se acaba, sino que se pueda negociar. ¿Para qué? Para enfrentar esas eventualidades en torno al intercambio. ¿Sí? Entonces, entre más específicos sean los activos, los contratos también deben de ser más específicos. A esto se refiere esto que está aquí. Dice, ante la especificidad de los activos, ¿no? Esto lleva a que las empresas tengan o implementen prácticas de contratación no convencionales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué son esas prácticas de contratación no convencionales. Si esto lo queremos hacer más específico, me dicen, a ver, a esta especificidad de los activos, si yo le sumo la racionalidad limitada y el oportunismo, entre más específicos sean los activos, más ruido puede meter la racionalidad limitada y la presencia de oportunismo. Y entonces esto va a dar, ¿no? O va a generar que se den estas estructuras híbridas de contratación. ¿Por qué me dicen que son estructuras híbridas de contratación? Porque no estamos hablando, recuerden que tenemos estos dos casos extremos, ¿no? Aquí tengo al mercado como paradigma ideal y aquí tengo a la empresa verticalmente integrada. Pero aquí tengo un rango, ¿no? Tengo una escala donde yo puedo implementar estructuras de gobernación o de contratación híbridas. Entonces, que no se alejan completamente del mercado, que siguen favoreciendo la competencia, pero que van a buscar reducir, ¿no? Estos costos de transacción vinculados a la especificidad, a el oportunismo, ¿no? Y a la racionalidad limitada. ¿Cuáles son estas formas de contratación? Las que vienen más adelante. Tengo aquí la contratación neoclásica. ¿Sí? Y aquí tengo una contratación bilateral. Entonces, lo que me gustaría que ustedes vieran aquí, cuando estamos hablando de empresas especializadas, hay un montón de empresas, ¿no? Ahí estamos. Y todas pueden cooperar con todas. La cooperación inconsciente. A medida que nos vayamos nosotros moviendo hacia la derecha, el número de proveedores, ¿no? Con los que yo puedo transar, con los que yo puedo intercambiar, se reduce. Pasamos de los grandes números a los números pequeños. Y tenemos el caso extremo, porque aquí solamente hay una empresa. ¿Sí? Entonces, eso es importante que también lo tengan ustedes en mente. La contratación no clásica y la contratación bilateral son estructuras de contratación
intermedias, son estructuras de contratación híbridas, ¿no? Que no se alejan del mercado, están en el mercado. Esto ya no está en el mercado. Esto está en el mercado, pero vamos a buscar, ¿no? Reducir la incertidumbre en torno a la transacción que nos permita permanecer en el mercado, que permita, y cuando digo que nos permita permanecer en el mercado, que permita el intercambio entre empresas especializadas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Dijo que la contratación no clásica y la bilateral son estructuras de la híbrida, ¿verdad? O algo así. Son híbridas. ¿Por qué son híbridas? Esto se explica en la Pues son lectura. híbridas porque pasan de una relación grande a... No, ¿No? no, lo acabo de decir. A ver, para todos. ¿Por qué son híbridas? Dijo que eran porque son contrataciones que no se alejan del mercado. A ver, argumentame más esa idea. Sí. ¿Por qué estamos hablando de que son estructuras híbridas? ¿Qué es algo híbrido? Ahí tienen a San Google. A ver, ¿qué es algo híbrido? ¿No? Es algo híbrido. ¿Nadie puede buscar qué es híbrido o lo busco yo? Es la unión como de dos elementos distintos. La unión de dos elementos distintos. A ver, aquí en Wikipedia. Híbrido, ¿no? El organismo vivo procedente del cruce de dos organismos de razas especiales o subespecies distintas. Un cruce entre dos organismos. A ver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tengo dos formas de organizar la producción. Tengo dos formas de coordinar la producción. Una es el mercado. Esta coordinación de la producción micro 1, ¿no? Se da a través de intercambios entre empresas especializadas, a través del mercado. La única información que necesitan las partes es conocer los precios, ¿no? Los precios relevantes. El precio guía las decisiones de compra y de producción. Los intercambios son entre empresas especializadas que cooperan de manera inconsciente. Son racionales, ¿no? Compradores y vendedores porque buscan la maximización de la utilidad o del beneficio. Tengo por otra parte, ¿no? La otra esquina, que es, ¿no? Otra forma de coordinar la producción. La empresa verticalmente integrada. Ya no estamos hablando de relaciones entre iguales. Aquí hay una jerarquía. ¿Por qué? Porque hay un empresario coordinador que, ¿no? Asigna los factores productivos de acuerdo, ¿no? A lo que él decide. Dentro de la empresa se suprime el mecanismo de precios. Entonces, tengo la otra contraparte. Son los dos grandes extremos, ¿no? El mercado y la empresa verticalmente integrada. Cuando estamos hablando de estructuras de contratación híbridas, es que no se separa, o sea, son intermedias entre el mercado y la integración vertical. Se siguen manteniendo relaciones entre empresas especializadas, pero decimos que estas alternativas de contratación surgen por todo esto que acabamos de hablar: especificidad de los activos, oportunismo, racionalidad limitada. Entonces, los contratos deben de responder a estas cuestiones.
el contrato que se da aquí no me sirve. Entonces, si yo quiero comprar un clavo del número 10, pues en el contrato, o sea, me voy al mercado. Pero si yo quiero comprar una vacuna contra el COVID, yo no lo encuentro aquí. Entonces, el número de proveedores se reduce y el riesgo en torno, mejor dicho, la incertidumbre en torno a la compra aumenta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Buscar alternativas de contratación que me permitan reducir esa incertidumbre. Van a estar estas dos alternativas entre el mercado y entre la integración vertical. ¿Sí? No se alejan del mercado, pero no son estas, porque aquí se va reduciendo el número, ¿no?, de proveedores con los cuales yo puedo intercambiar. Y decíamos, a medida que el bien se hace más específico, la identidad de las partes importa. Recuerden también qué pasa aquí en el intercambio vía mercados perfectamente competitivos. No importa quién le compro, no importa quién le vendo. Pero dado todo esto que acabamos de platicar, sí importa, a medida que el artículo se hace más específico, que el bien se hace más específico, me importa con quién estoy contratando, me importa la reputación de a quién le estoy comprando. Eso es importante. Entonces, por eso se dan esas dos alternativas de contratación híbridas, porque no son ni de mercado, ni es una integración vertical. Están en el medio. Retoman, ¿no?, cuestiones de uno y de otro. Eso ahí está. Entonces, por eso aquí está, ¿no? Cuando se da la especificidad, la racionalidad ilimitada y el oportunismo, surgen estructuras, aquí dice bilaterales, ¿no?, de gobierno, estructuras híbridas de gobierno, de contratación, o bien la internalización de actividades. Dice, pero entre menos específico es un activo, lo más común es que vayas al mercado. Entonces, yo no los veo a ustedes firmando un contrato específico, ¿no?, donde hay un intercambio de rehenes, donde si no les compran, tienen prácticamente, se llama intercambio de rehenes porque para que las personas se vean, converjan sus intereses a honrar el contrato, ¿no? Tienen que dar ciertas cuestiones. Antes cuando capturaban a los reyes, ¿no?, y no era como muy bien visto de que el rey estuviera ahí preso, el rey mandaba a los hijos o a la esposa o algún príncipe o duque para que estuviera en su lugar, ¿no?, con quien lo había capturado y que él pudiera regresar a su país de origen. Y tenía que honrar ciertas cuestiones que le estaban imponiendo porque había personas que estaban allá de su familia. Es lo mismo en un contrato. Ustedes se ven obligados, o las empresas se ven obligados a honrarlo, porque existen una serie de cláusulas, de penalizaciones, de entrega de activos, etc., o de pago de fianzas, o de lo que ustedes quieran, que hacen que se honre el contrato. Y luego ni así. Entonces, ustedes no van a firmar un activo sumamente específico con el que les venden las tortillas ahí enfrente de su casa. Pueden ir a cualquier tortillería. Son relaciones de mercado. Pero les decía, si un gobierno, en el caso del gobierno mexicano, quiere comprar vacunas contra el COVID, pues el contrato pues no es el mismo que si tú necesitas cuando vas a la comercial y compras tortillas. Entonces, entre menos específico es el activo, pues tú realizas relaciones de mercado. No te importa a quién le compras o a quién le vendes. Pero a medida que ganan especificidad, la contratación vía mercado ya no funciona, porque estamos reconociendo todo esto que existe y que puede dar, ¿no?, o que puede generar desórdenes en torno a la transacción. Entonces, esto es bien importante que lo tengan claro. Me preocupa que no lo tienen claro y que no dicen que no lo tienen claro. Entonces,
Todo esto se va haciendo un poco más denso porque dicen, no obstante, o sea, no es suficiente solamente con reconocer la especificidad, la racional limitada, el oportunismo. También tenemos que considerar la frecuencia con la que se dan las transacciones, ¿no? Entonces, dice, cuando las transacciones, ¿no? Cuando el monto de la inversión es muy grande y cuando estas inversiones son recurrentes, es decir, se realizan muchas veces, dice, vale la pena pasar de relaciones de mercado, que es lo que tenemos aquí, ¿no? De relaciones de mercado, ¿no? A relaciones un poquito más especializadas, llámese neoclásica o llámese bilateral. Aquí, este contrato es automático y no es costoso. Aquí, la contratación, ¿sí? La contratación necesita, o sea, dado lo que se está intercambiando, tiene que haber una negociación, una redacción, una vigilancia. Dice, pero esos costos, ¿no? Tienen que ser, o mejor dicho, los beneficios tienen que superar a los costos que te genera estar discutiendo, negociando, firmando, vigilando, porque reduces todo lo demás, la incertidumbre, ¿no? Entonces, dice, cuando las transacciones son muy recurrentes, las inversiones son grandes, ¿no? Aquí se menciona, dice, vale la pena tener estructuras de contratación y de gobernación de la contratación. O sea, cuando hablan de gobernación es cómo se gestiona ese contrato, cómo se vigila, cómo se lleva a cabo ese contrato, ¿no? Entonces, esas transacciones grandes y recurrentes, ¿no? Si la inversión es muy importante y se está haciendo de manera consecutiva, valdría la pena entonces pensar en una contratación no convencional, porque me ayudaría, ¿no? A vislumbrar con mayor certeza, a conocer a mi proveedor, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no les voy a comprar 500, me voy a centrar con 3 y con esos 3 pues podemos realizar una relación de mediano y largo plazo donde nos vayamos conociendo, donde se vaya generando cierto grado de confianza en cómo trabaja uno y cómo trabaja otro. Entonces dice, valdría la pena. ¿Sí? Entonces, eso es importante, tanto la frecuencia, y esto es lo de la incertidumbre que ya platicamos. La incertidumbre viene de la conducta de los agentes, que quieren ser intencionalmente racionales, pero no lo pueden ser, ¿no? Que puede existir oportunismo, aunque no todos sean oportunistas, ¿no? Entonces, vean, dice, en el contrato, cualquier contrato, o sea, no es fijo, no es estático. Un contrato debe de tener la capacidad de mutar, de adecuarse, ¿no? A los cambios en el medio ambiente. Entonces, dice, vamos con esto en mente a leer esta diapositiva y dice, la necesidad de efectuar adaptaciones no programadas y secuenciales. ¿Por qué me dice? A ver, entonces imagínense ustedes que firman un contrato con esta empresa, con Pfizer, ¿no? El gobierno de México, o bien con AstraZeneca, ¿no? El gobierno de México firma un contrato con AstraZeneca de que le va a dar en un lapso de 5 meses, cuando empezaba toda esta cuestión de la pandemia, cierta cantidad de vacunas contra el COVID, ¿no? Y que esas vacunas tenían X o Y características. ¿Qué pasa? Y piensen ahorita en Omicron, ¿no? Entonces, tú ya tienes a Pfizer, bueno, en este caso Pfizer o AstraZeneca como tu proveedor. Es un bien sumamente específico. No sales a la calle y dices quién vende vacunas para el COVID. Entonces, el número de proveedores que pueden realizar ese activo tan específico se cuenta con las manos. Pasamos de los grandes números, de que puedes comprar clavos con 1,000 personas, a que puedes comprar vacunas contra el COVID con 5 farmacéuticas. ¿Qué pasa con esta variante del Omicron? Entonces, en el contrato dice, a ver, esta vacuna ataca tal, esta cepa, esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa ahorita con Omicron?
que están probando la vacuna para ver si es igual de efectiva. Y entonces, ¿no? En el contrato, en los próximos contratos que se vayan firmando, ya se pone, entonces, esta vacuna también ayuda a que no haya tanto contagio con Omicron, también sí es, ¿cómo se llama? Sí es efectiva, ¿no? Contra esta variante del virus. Oye, ¿sabes qué? Que nos quedamos cortos con esta cuestión también de la ruptura en las cadenas de suministro con un activo específico para la fórmula. Entonces te iba a entregar en 4 meses, pero te voy a entregar en 7, con toda la pena del corazón. El gobierno de México no le dice a Pfizer o AstraZeneca, ¿sabes qué? No, nos vamos a tribunales internacionales. No, el contrato debe de tener la capacidad de adecuarse. Ok, entonces, bueno, esto, ante esta cuestión igual y te doy, no sé, 2 cajas más de Vial. Es un ejemplo. Por eso dice aquí, dado este entorno dinámico, incierto, se tienen que efectuar adaptaciones no programadas porque tú no te puedes adaptar a algo que no existe. Lo platicábamos ayer el martes, ¿no? Con los seguros de vida con los seguros de gastos médicos mayores. Hace 2 años o 2 años y medio no venía una prima y contra el COVID. ¿Por qué? Porque ni existía. Entonces, no te puedes adaptar a algo que no existe. Por eso dice, la necesidad de efectuar adaptaciones no programadas y secuenciales. ¿Qué significa secuencial? Que yo no me puedo adelantar a algo. Es decir, yo no puedo decir primero, oye, esta vacuna cubre Omicron, si no existía. Y no sabemos si va a haber otra variante que se llame Teta, ¿no? En 3 meses. Entonces, la adaptación tiene que ser secuencial. Estas eventualidades es lo que genera los conflictos en la contratación. Porque las partes, y les decía, el contrato, ¿no?, que se firma no necesariamente responde, ¿no?, con prontitud a estas cuestiones. Sin embargo, es necesario que el contrato lo pueda absorber. Por eso dice, la necesidad de efectuar adaptaciones no programadas y secuenciales es la que genera los conflictos de contratación. No todo contrato se tiene que ir a tribunales. No sé que cada quien se pelea y se va con su golpe a su casa, no. Por eso dijimos, el contrato se negocia, se redacta, se vigila su cumplimiento y si no se da el cumplimiento, es mejor, como dicen, una mala negociación que un buen pleito o algo así por el estilo. Tienes que negociar si te interesa sacar adelante esa transacción, ¿sí? Entonces, dice, estos conflictos en torno a la contratación son efecto de la racionalidad limitada, del oportunismo y la especificidad de los activos. Dice, los contratos es un medio para establecer procedimientos de adaptación y para solucionar controversias. Entonces, un contrato con todas las cláusulas, prerrogativas, salvaguardas, penalizaciones, un contrato crea un mecanismo de incentivos para que las 2 partes que están transando tengan el mismo interés en que el contrato llegue a buen puerto, se realice, ¿sí? Y que si hay que hacer alguna adaptación no contemplada, o bien a partir de esa adaptación ir haciendo ciertas modificaciones secuenciales, esto se realice de la forma más sencilla, más tranquila, más estable posible, sin tantas distorsiones. Entonces, es lo que se busca con el contrato. Ahora, me voy a adelantar un poquito a esta cuestión, ¿no? Entonces, esta es la contratación clásica. Cuando nos hablamos cuando tenemos esta línea del tiempo, mi contratación clásica es la contratación de mercado. Vean, entonces, ahí en la diapositiva es un mercado sobre ruedas, es un tianguis, y ustedes pueden ver que se están intercambiando, pues no sé si son como calabazas, pimientos, ¿no? Pero este mismo puesto lo pueden encontrar, yo me imagino que en cualquiera, ahí donde está todo este mercadito. Hay un gran número de compradores y hay un gran número de vendedores.
Las transacciones son estandarizadas, es decir, se intercambian bienes homogéneos, se intercambian melones, sandías, calabazas, pimientos, plantas de albahaca. Eso es lo que hay. No importa, ¿no? ¿Cuántas veces vas al mercado y compras un kilo de calabaza? No importa, la transacción es la misma, es estandarizada. Es irrelevante quién compra, es irrelevante quién vende. Entonces, ¿cómo se realiza la transacción? Ahí no sé cuántos euros están, ¿no? Vas y compras la piña, pagas, adiós. No le importa a la persona que te lo vendió si te vuelve a ver, a ti tampoco te importa si lo vuelves a ver. Puedes comprar en otro lado. El acuerdo está delimitado a qué? A la compra de una piña, de un melón, de pimientos, de la planta de albahaca. Son transacciones simples, estándar, de contado, donde los precios es la única información relevante, que es lo que les he estado repitiendo día tras día, tras día, tras día. Lo único que importa para hacer el intercambio es el precio. Lo único que necesito para tomar mis decisiones de compra y venta es el precio. ¿Sí? Entonces, la transacción es automática. Entonces, este tipo de contratación a través de mercados de este tipo funciona para este tipo de bienes. Para melones, calabazas, piñas, hamburguesas, pan de caja, ¿no? Bolillos. Para eso te funciona. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de activos cada vez más específicos? ¿Ah? Que quizá el precio no es lo único que necesito yo como información para tomar mi decisión. Que sí es relevante a quien le compro. Que ya la transacción no es estandarizada, que es específica, que puede ser más o menos frecuente. Y que no es lo mismo comprar vacunas, que le puedo comprar a 5 farmacéuticas que comprar, ¿no?, tomates. Entonces, esta forma de contratación a través de mercados no me funciona. Y aquí vienen las formas de contratación híbridas, ¿no? Me hablan de esta contratación neoclásica y gobernación trilateral. Vean, vamos a empezar con esto. Me dice, son transacciones de tipo ocasional y no estandarizadas. Es decir, se va a transar, se va a intercambiar un activo específico. Pero quizá ese activo específico, ¿no?, que media en esta transacción, y por eso les puse a 2 personas que ahí están dándose la mano, esta transacción puede ser ocasional, es decir, se va a dar una vez en la vida, o bien 2 veces al año. ¿Sí? Dado, siempre que haya especificidad del activo, va a haber incertidumbre. Entonces, es un contrato en condiciones de incertidumbre. ¿Qué pasa si hay eventualidades en torno a lo que se está intercambiando? ¿No? El contrato debe de tener la capacidad de adaptarse a esas eventualidades. Me explico nuevamente. Entonces, ustedes imagínense que van a comprar unos tenis, ¿no?, en esas plataformas electrónicas, en Adidas. Piden los tenis, se los traen, pero les traen un número que no es el suyo. Ustedes lo pidieron bien, pero por cuestión de la racionalidad limitada que alguien, ¿no?, o sea, no se registró, fue un error de sistema, o quien lo capturó no vio que ustedes son del número 5 y se los mandó del número 7, y no lo hizo a propósito, pero ya generó un desorden en la transacción. Si el contrato no tiene establecido que si se presentan esas eventualidades no hay problema, mándame otra vez los tenis, te voy a mandar una guía, se la pegas, no, tal cosa, lo llevas a tal empresa de paquetería o pasan a tu casa, ¿no? No te preocupes, nos llega y te mandamos el número correcto si lo hay. Y si no lo hay, te regresamos tu dinero. Esa es una eventualidad y el contrato debe de contemplar esa eventualidad. Aquí estamos hablando de algo, y en este caso para este tipo de plataformas de venta, que es muy común, que se equivoquen en la talla, que te la manden incorrecta, que te vendan algo que ya no esté el producto, ¿no? Pero cuando estamos, o sea, y puede ser ya algo también estandarizado, pero cuando estamos hablando de un bien específico, pueden darse eventualidades futuras que tú no puedes contemplar en este momento.
Por eso dice, son adaptaciones no evidentes hasta que se materializan. Entonces, hay que buscar que se pueda, y por eso dice aquí, se preserva la negociación. No es de que cada quien se pelea, no. Vamos a buscar, ¿no? Modificar el contrato y que esa modificación nos convenga a ambas partes. Por eso dice, en esta forma de contratación y gobernación se preserva la negociación. Dice, pero provee una gobernación adicional. ¿Qué significa una gobernación adicional? Un tercero. Entonces, aquí es como cuando alguien se casa y que está con estos problemas matrimoniales que vas con un consejero matrimonial. Al final es un contrato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay problemas de pareja. Entonces, ese consejero matrimonial pues busca de que no se rompa la relación, que no se rompa el contrato, que no se rompa el matrimonio. Entonces, ¿no? Ambas partes buscan hacer, ¿no? Mejoras a la relación y hay una persona que les está ayudando en esa negociación. Es un ejemplo también burdo, pero cuando estamos hablando de las empresas, pues las empresas intercambian, puede haber, ¿no? Alguna cuestión que no se contemple y más allá de que cada quien y que el contrato por esta cuestión pues no se lleve a cabo como se tenía pensado, pero se va a buscar, ¿no? Toda esta cuestión de que se negocie y que haya una persona, una institución adicional, ¿no? Otra empresa que esté buscando esta negociación, que preserve la negociación. Siempre que algo es específico, ¿no? Y que no lo puedes encontrar en todos lados, existen fuertes incentivos por ambas partes para que el contrato se cumpla. Por eso es tan importante la negociación y por eso es tan importante lo que dice, ¿no? Si hay algo, si hay alguna eventualidad, el contrato se tiene que adaptar. ¿Partiendo de qué? Pues del contrato original, partiendo del acuerdo original. Ese es mi punto de partida. Y si tengo que estar haciendo adaptaciones, se tienen que ir haciendo, se tiene que ir negociando y todo esto es secuencial. No puedo poner algo que no hay, o sea, no puedo contemplar una eventualidad que no ha pasado. Y una vez que ya pasó, genera cierta modificación. Entonces, mi contrato iba así, ¿no? Lineal. Yo sí lo tenía contemplado ambas partes. Pero aquí hubo alguna cuestión, alguna eventualidad que hace que el contrato empiece a ir por acá, ¿no? Se adapte. Ah, y entonces es necesidad de hacer una nueva adaptación. Ah, bueno, ahora aquí vamos. Esto es secuencial, adaptativo. No sé si hasta acá tengas alguna duda. No, profesora. Entonces, dice aquí, esta pregunta es interesante. Dice, ¿qué pasa cuando la transacción gana en especificidad y hay pocos oferentes y demandantes? Seguimos con toda esta cuestión de la del COVID, ¿no? ¿Qué pasa cuando la transacción es sumamente específica y hay pocas empresas farmacéuticas? Bueno, en este caso hay un montón de demandantes, ¿no? Pero en este caso hay pocas empresas farmacéuticas. Tengo de dos. O internalizo, empresa verticalmente integrada, realizo yo ese proceso productivo, realizo yo ese insumo intermedio, o bien establezco relaciones con un cúmulo pequeño de proveedores, o bien con uno solo. Entonces, ustedes se dan cuenta, paso de grandes números del mercado especializado, una contratación neoclásica, ¿no? Una relación vis a vis, uno a uno, o bien el otro grado, la internalización. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que considerar? A ver, ¿existen los proveedores que hacen lo que yo quiero con las características que yo quiero? O sea, recuerden que ya no solamente es importante el precio, también es importante la calidad, también es importante la confianza, ¿no? La reputación del proveedor. También es importante ver, son muy frecuentes, si las tengo que hacer tal, todos los días, pues igual entonces conviene que lo realice yo.
pero si no son tan consecutivas, pues igual no las realizo yo y que las realice alguien más, pero voy a establecer relaciones muy cercanas para que ese proveedor sepa qué quiero, ¿no? Cómo lo quiero, con qué características, qué diseño, que vayamos aprendiendo, que vayamos cooperando, que vayamos conociéndonos. Entonces, eso se tiene que contemplar dentro de la empresa. Dice, la frecuencia, qué tan complejas son las transacciones, qué tan complejo, ¿no? Es el intercambio. Dice, cuando la transacción es recurrente, puede ser que en esta relación bilateral ustedes han escuchado del joint venture, que son dos empresas que realizan inversiones conjuntas o que son dos empresas que trabajan juntas para ingresar a tal mercado. Entonces una hace toda esta cuestión del diseño y otra se encarga de la mercadotecnia, o que bien para sacar cierto producto dos empresas cooperan. Entonces estamos hablando de que dado que el activo es muy específico, la transacción es muy específica, pues vamos a ir de esos números grandototes a relaciones bilaterales. ¿Y qué es lo importante de este tipo de contratación, ¿no? Híbrida? Que dado que ya son relaciones entre un menor número de empresas, las empresas se van conociendo y es más fácil. Recuerden aquí que los contratos tienen que evolucionar y gracias a ese conocimiento, gracias a esa confianza, es más fácil que se dé esa adaptación. Entonces, un ejemplo que también siempre les pongo, cuando ustedes entran a los primeros trimestres, ¿no? Cuando salen ahí a la universidad, ahí a tomar cualquier refrigerio, es bien común en los primeros trimestres ver a los grupitos de alumnos de 10 alumnos, ¿no? Llevan todos en bola, llevan a la cafetería, llevan como 10, 15, ¿no? Todos son amigos ahí en el grupo. Vean cuando están en los últimos trimestres, andan en grupos de 2, de 3 a lo máximo. Y es una relación, ¿no? que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ha generado confianza. Y ante cualquier eventualidad, en este caso la amistad o el compañerismo se va haciendo más fuerte. Ya saben cómo trabaja cada uno, ya saben cuáles son las fortalezas de uno y del otro. Y una eventualidad, algo que ponga a prueba su amistad o algo que ponga, imagínense simplemente en una relación de trabajo, ¿no? Como compañeros, es más fácil que esa relación evolucione. Es lo mismo con las empresas. Si se establece una relación bilateral de una empresa a otra, ¿no? Vis a vis, relaciones iguales. Y por eso decimos que son híbridas, porque en el mercado no hay jerarquía. Todas las empresas son iguales. En la empresa verticalmente integrada son relaciones jerárquicas, porque alguien decide qué se hace y cómo se hace, ¿no? Entonces, aquí, entre más cercana es la relación, pues más fácil es que se adapte a lo largo del tiempo, ¿no? A las eventualidades. Y estamos hablando de que ya no son estos contratos automáticos que teníamos aquí, ¿no? Todos los días vamos y compramos y ya, o sea, haces un contrato. En una gobernación neoclásica o en una gobernación bilateral, un contrato bilateral, estamos hablando de que se firman contratos de mediano y largo plazo. El contrato va a evolucionar a lo largo del tiempo. Se adapta. Se solventa esta cuestión de que los contratos son incompletos porque se van creando por relaciones que evolucionan. Confianza entre ambas partes, ¿no? Entonces, esto es dentro de la empresa, ¿no? La gobernación es jerárquica. Entonces, aquí la empresa tiene que evaluar muchas cosas. Si es contratación no clásica, si es contratación bilateral o bien internaliza completamente. Entonces, aquí la autora, retomando a Williamson, nos da una serie de ventajas y de desventajas en torno a cada tipo de contratación. En el caso de la gobernación jerárquica de la empresa verticalmente integrada, dice, ojo, lo que ya habíamos comentado, no se elimina la transacción, simplemente se internaliza, ¿no? Entonces, ahora Ford ya no le compra la pintura a DuPont, ya hay una parte de Ford que realiza la pintura. Hay alguien que compra, en este caso quien requiere la pintura, y hay alguien que vende, ¿no? El que realiza la pintura. Pero ambas partes, ¿no? Son parte, ¿no?
de la misma entidad jurídica, se parte de la misma empresa, trabajan para lo mismo, comparten el mismo interés. Entonces, dice, eso disminuye el costo de transacción. Dice, son superiores al mercado porque la gobernación jerárquica, porque protege mejor a las inversiones específicas. Recuerden entonces que entre más específica es una inversión, pues más incertidumbre en torno a que alguien se apropie de las ganancias del comercio. Pero si tú la realizas, ¿no? Eso reduce esa incertidumbre en torno a que alguien se quiera aprovechar de esa inversión. Dice, dado que está dentro de la empresa, ¿no? Esa relación comprador y vendedor. Dice, ante eventualidades en el medio ambiente, ante cambios en los gustos y preferencias, ante cambios en la densidad de la pintura que se tiene que hacer, etc., es más fácil que se den adaptaciones no solamente en términos del activo, sino en términos del contrato, ¿no? Esas adaptaciones no programadas y secuenciales. Se tenga ahí que generar, porque recuerden que aquí no es que no existan contratos. Sí están los contratos, se internalizan, pero estamos hablando que son contratos de mediano y de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la desventaja de que la empresa se integre verticalmente? Los costos burocráticos, porque decimos toda transacción se tiene que gobernar, se tiene que gestionar, y eso genera costos burocráticos. Cuando veíamos a Coase decíamos, si se realizan las transacciones vía mercado, eso me genera costos de transacción. Si se realizan las transacciones vía empresas verticalmente integradas, eso genera costos burocráticos. Entonces, está ese vis a vis, ¿no? Costos de transacción versus costos burocráticos. Siempre que los costos de transacción sean más altos, ¿no? Se va a optar por una empresa verticalmente integrada. Pero con estas alternativas híbridas, ¿no? Sí van a estar presentes los costos de transacción, pero tanto en la contratación no clásica como en la contratación bilateral van a ser menores que los costos de transacción que se dan a través de, ¿no?, esta contratación clásica o de mercado. O sea, la empresa tiene que decidir qué es lo que le conviene. Y segunda cuestión de por qué no es tan conveniente esta integración verticalmente integrada. Por lo que hablábamos de la racionalidad limitada del empresario, que tiene como resultados los rendimientos decrecientes en la función empresarial. Por eso son las deseconomías a escala burocráticas, que a medida que sigue internalizando cada vez más y más y más y más actividades, puede empezar a hacer asignaciones ineficientes y va a aumentar los costos burocráticos, ¿no? Entonces, eso en el caso de la gobernación a través de esta cuestión de la empresa verticalmente integrada. ¿Qué pasa con las relaciones bilaterales, ¿no? Estas gobernaciones híbridas o intermedias. Fíjense, las empresas son entidades jurídicamente independientes, ¿sí? Cada quien, o sea, busca sus propios intereses. Pero dado, ¿no?, de que se van a hacer relaciones uno a uno, se dan relaciones contractuales de largo plazo, que preserva la autonomía de las partes. Es lo que les decía, cada quien es en la empresa A y en la empresa B. ¿Cuándo se va a establecer una relación de este tipo? Pues cuando yo sé que la transacción es sumamente recurrente, es frecuente, entonces, ¿no?, es factible que los costos que deriven de esta forma de contratación, de ponernos de acuerdo, de negociar, de sentarnos, platicar y todo esto, de adaptar el contrato, etc., se recuperen. ¿Por qué es importante establecer relaciones de este tipo entre empresas? Dice, porque se consolidan relaciones de comunicación, de familiaridad y de confianza. Recuerden que cuando tú le tienes confianza a alguien, estás confiando en que no va a ser oportunista. Cuando tú le cuentas tu vida ahí sentimental al compadre o a la comadre, hay una familiaridad. Se lo dices porque le tienes confianza. Tienes confianza en que no lo va a ir a decir a alguien más, ¿sí? Entonces, en este caso, con las empresas, si a lo largo del tiempo, ¿no?, se va construyendo una relación comercial de este tipo, hay familiaridad, hay comunicación y hay confianza.
Y entonces el riesgo de que se den comportamientos oportunistas se reduce, siempre está presente, pero se reduce y por lo tanto hay una disminución de los costos de transacción. Y entonces, dado que es una relación de largo plazo y de que hay confianza, pues también es más fácil que el contrato se adapte y se vaya modificando, que haya esa disposición de las dos partes, porque ya te conoce, ¿no? Porque conoce a la otra empresa. Entonces, en esta cuestión híbrida, es superior al mercado. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Aquí ustedes pueden ver que hay una fotografía de unos nadadores. Dice, es superior al mercado. ¿Por qué? Porque no se pierden los incentivos de competencia. Recuerden que son dos empresas, ¿no?, independientes, ¿no? Entonces, que en algún momento una empresa puede decir, ¿sabes qué? Es que me estás incumpliendo en A, B, C y D y regreso y busco o establezco relaciones con otra empresa. Entonces, siempre está presente el incentivo a ser mejor porque está la competencia, de acuerdo a Williams, ¿no? Dado que se establecen relaciones de mediano y largo plazo, de confianza y lo que acabamos de platicar, las empresas pueden estar más dispuestas a cooperar entre ellas, a adaptar los contratos. Y dice, y la última, no te genera costos burocráticos. Aquí sí se generan estos costos burocráticos de organizar la transacción dentro de la empresa. Aquí no, ¿no? Dice, no existen esos costos burocráticos y tampoco existen estas deseconomías de escala burocráticas. Lo que nos decía Coase, ¿no? Nuevamente, los rendimientos decrecientes en la función empresarial, ¿no? Porque cada quien hace una cosa en la que es bueno, ¿no? Intercambio entre empresas especializadas, uno a uno, ¿no? Pero siguen siendo empresas especializadas, ¿no? Entonces, estas son las formas de contratación. Y termino ya nada más rápidamente, para que no se quede aquí en el tintero. La transformación fundamental y la intertemporal, ¿no? Entonces, la transformación fundamental tiene que ver con esto que acabamos de hablar, ¿no? Cuando pasas de relaciones multilaterales de compra en el mercado a bilaterales, una relación de una empresa especializada con otra empresa especializada, donde la identidad importa. Entonces, si yo voy a comprar o yo soy una constructora y necesito de estos como tractorcitos que se utilizan ahí en las construcciones, si yo veo que dice Caterpillar, ¿no? O Bosch, y veo que hay otro que se ve igual, pero que dice Patito de Hule S.A., pues, y que Patito de Hule S.A. me lo da 15 veces más bajo el precio, pues no lo voy a comprar, porque el activo es sumamente específico. Entonces, sí me importa comprar uno de estos tractorcitos que dice Bosch o que dice Caterpillar. ¿Por qué? Porque hay una reputación de por medio. Entonces, dice, la identidad importa, ¿no? Importa a quién le compras cuando el activo es específico. Las empresas toman identidades distintivas a lo largo del tiempo. Entonces, regreso al ejemplo de cuando ingresaron a la licenciatura, que eran un montón, y que después, ya después de 3 años, dice que iba, pues quién sabe cómo se llama, pero sabes el nombre de o de él o de ella, ¿no? Que es tu mejor amigo o amiga, ¿no? Las empresas también toman identidades distintivas a lo largo del tiempo. Tú pudiste establecer relaciones comerciales con una empresa cuando comerciaban como con 50, vas viendo cómo va trabajando y ya se van estableciendo relaciones entre empresas más pequeñas y a veces la relación de uno a uno. Por eso dice, números grandes, números pequeños, oferta bilateral, ¿no? Entre más específico es el activo, ¿no? Vamos pasando de estos números grandotes, mercado, a números pequeños, contratación no clásica, a una relación bilateral. ¿Sí? Y la tercera, la segunda, que es la transformación intertemporal, eso tiene que ver con el contrato y su capacidad de adaptación. ¿Sí? Entonces, una empresa está en un medio entorno cambiante. La empresa se tiene que adaptar. Y si se adapta a la empresa, se tienen que adaptar todas las transacciones que realice la empresa. Y si lo que media en las transacciones son los contratos, pues los contratos también se tienen que adaptar de una forma secuencial, ¿no? ¿Por qué secuencial? Porque no puedes poner algo que todavía no ha sucedido. ¿Sí? Entonces,
aquí nos vuelven a decir que una de las ventajas de la integración vertical es que la empresa tiene una mayor capacidad de adaptación, pero que sin embargo enfrenta deseconomías de escala burocráticas y costos burocráticos, y que se elimina, ¿no?, el incentivo de la competencia, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí, chicos, tengan alguna duda. Por mi parte, no, profesora. No, ya quedó más claro.